Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo voy a hablar de una, bueno, voy a contar una historia realmente de la que no soy protagonista. Yo no soy gestora, en lo que hemos trabajado en nuestro equipo de investigación en vallados de exclusión, eso sí, experimentales, y, y bueno, he intentado sistematizar la información que nos ofrecen, pues sobre todo la gestión que se ha hecho en parques nacionales en este sentido, y espero que podamos aprender o que les pueda gustar este resumen. Los vallados, pues, o los cercados de cualquier clase han acompañado al hombre desde sus orígenes, ¿no? Además, una época en la que nadie se planteaba si eran bonitos o feos, ni si te gustaban o no te gustaban, eran necesarios y punto. Pero ahora nos toca a nosotros proteger la naturaleza de nosotros mismos y también de todas las amenazas que hemos introducido en el medio natural. Pero trabajar con exclusiones no es solamente proteger. Y de eso es lo que me gustaría que quedara de este rato que vamos a compartir, ¿no? Por un lado está la protección, pero está la experimentación que nos va a llevar a adquirir conocimientos para conocer nuestros ecosistemas y para descubrir las posibilidades que tienen en el momento actual. En definitiva, se trata de utilizar las exclusiones para conseguir restaurar los hábitats con conocimientos adecuados para que este trabajo sea eficaz y sea potente. ¿Y por qué necesitamos restaurar los hábitats? Pues porque tenemos herbívoros invasores variados. Aquí hay algunos, no me voy a poner a entretener a explicarles qué tipo de herbívoros, porque creo que todos los que estamos aquí estamos ya familiarizados con esto, pero sí recordar que a medida que se han ido introduciendo los herbívoros invasores, desde hace varios miles de años hasta varios cientos de años, el último, el conejo, pues el número de especies endémicas que son más palatables se ha ido reduciendo y se ha ido incrementando el número de especies ruderales, porque con el hombre siempre vienen también otras especies, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tenemos paisajes maravillosos o tenemos ecosistemas de referencia? Lo digo porque haciendo alusión a que muchas veces la gente se queja de ver vallados, de ver labores de gestión, porque consideran que tenemos una naturaleza prístina, original, pero no es así. Por desgracia, nuestros ecosistemas están degradados y, por definición, un ecosistema de referencia no puede tener amenazas, y muchísimo menos la amenaza más importante para la conservación de las comunidades y los hábitats, que son los herbívoros invasores en islas, ¿no? En islas como las nuestras. Entonces, aquí tengo un esquema que me gusta mucho, ¿no? No es mío, pero partimos de un hábitat que se destruye por necesidades, porque la gente necesitaba vivir, necesitaba destruir bosque para plantar, para tener su ganado, y a partir de este punto, un ecosistema se puede recuperar, como vemos aquí, una fase de recuperación hasta que entra en una dinámica ya de bosque maduro, donde hay pequeños gaps y vuelve a recuperarse, porque ahí está toda la riqueza, toda la biodiversidad. Sin embargo, nosotros, debido a la suma de los herbívoros invasores, ¿qué es lo que nos va pasando? Que esta recuperación no sucede, porque para que suceda, el banco de semillas tiene que estar en buen estado. Sin embargo, con estos herbívoros invasores, como prefieren los endemismos, ahí voy poniendo unos circulitos con una E, que significa especie endémica, y estas especies endémicas van a ir desapareciendo, desapareciendo, hasta el punto que nosotros ya casi no podemos reconocer lo que había originalmente en esta figura. Pues eso es lo que ha pasado en Canarias y en todas las islas donde se han introducido herbívoros invasores. Tenemos los ecosistemas vaciados. Entonces la pregunta es, ¿y dónde están las especies? Pues seguro que hay especies que se han extinguido, no hemos llegado a conocerlas. La última especie que se ha extinguido es el Lotus gomeritus, como sabemos, del que vemos aquí una foto. Y las especies, muchas especies las tenemos refugiadas en escarpes inaccesibles, donde al menos no llega el conejo, o incluso muchos de ellos que tampoco llega el ganado, que son los mejores, por cierto, y son muy, muy raros. Son auténticas joyas, muy reducidas, que hay que conseguir mantenerlas en ese estado, ¿no? Aquí vemos pues el Roque del Sombrero, la pared que hay que subir para llegar al Roque del Sombrero, y las paredes de Pico de Jandía, ¿no? Donde se conserva todavía pues incluso algunas especies de árboles de laurisilva.
Pero es que los herbívoros invasores al principio se van comiendo lo que más les gusta, pero cuando ya solo queda lo que no les gusta, también se lo comen. Aquí tenemos un estudio que hicimos de cómo afecta el cambio climático a la subida del pino canario en el sur de la isla de Tenerife, utilizando dos zonas de pinar natural. Por lo menos natural me refiero con que los pinos no son plantados, la zona de Arico y de Vilaflor. Y fíjense, aquí representamos las alturas. ¿Se ve bien el ratón? Sí. Vale, pues representamos las alturas y parece que resulta que no hay pinos que tengan alturas intermedias. Lo mismo pasa, esto es en la zona que llamamos montana, unos 2000 metros, pero en la zona del límite del bosque pasa lo mismo y se transmite hacia arriba. Es decir, aquí pasa algo que ocurre a lo largo de todo el gradiente altitudinal hacia Guajara. Fíjense este pino que vemos aquí, un pino redondeado que pierde el porte característico de los pinos. Esto me lo enseñó a mí Aure en La Palma. Dice, no, no, chiqui, eso no es un pino viejo, no es un pino joven. Dice, eso es un pino viejo, escarba. Nos pusimos a escarbar y efectivamente son pinos que están comidos y vueltos a comer por conejos. Entonces, pues esto lo que está produciendo es un retraso en la migración como respuesta al cambio climático del pino canario en Tenerife. Es decir, si esto lo hace con una especie tan potente y tan resistente como el pino, imagínense lo que hacen los herbívoros respecto a este factor con otras especies, ¿no? La retama del Teide es otro buen ejemplo. Aquí vemos la típica forma, ¿verdad?, de las retamas comidas por debajo. Yo recuerdo cuando estudié que a nosotros nos decían que era por la nieve, pero no es por la nieve, es porque es la altura a la que llega el conejo comiendo. Esta especie, desde que tenemos un incremento notable de temperaturas en el Parque Nacional del Teide, pues ha pasado a ser, de ser una especie dominante, en 30 años ha pasado a ser una especie vulnerable, simplemente porque ahora ya no hay nevadas invernales y ha aumentado muchísimo la población de conejos en este espacio, que antes los inviernos sí reducían las poblaciones. Entonces, tenemos los ecosistemas en una situación donde aquí vemos estas flechas grises que marcan alteraciones intensas, pero alteraciones intensas mantenidas en el tiempo, pues puede haber oscilaciones, como vemos en la línea verde, incluso ecosistemas que se mantienen, pero al final, en el tiempo, debido a los herbívoros invasores, siempre hay una caída y se atraviesa lo que podemos llamar como la línea roja para la recuperación. ¿Qué sucede en las comunidades afectadas de este estrés crónico que llamamos, ¿no? Pues comunidades muy empobrecidas, muchas especies amenazadas, muchas especies refugiadas en escarpes inaccesibles, cambios en la composición de las comunidades. Tenemos unas especies dominantes, otras restringidas, pero eso no necesariamente fue así en el pasado. Pérdidas de cobertura, suelo desnudo, alteración química y física del suelo, y, en definitiva, cambios en la estructura y función del ecosistema que llevan a la destrucción. Ya tenemos ejemplos, pues no hay más que pensar en, por ejemplo, Fuerteventura. Con lo cual, tenemos una necesidad imperiosa de tener gestión activa en los espacios protegidos. No sirve tenerlos en los papeles. Es necesario que trabajemos con estos espacios porque la naturaleza, cuando se crearon los espacios, no estaba bien conservada. Ya estaba degradada de manera general, con muy poquitas excepciones, y los procesos de degradación, si no ponemos remedio, continúan hasta que nos quedemos incluso sin suelo. ¿En qué nivel de degradación está cada espacio? Pues eso depende de la pendiente. Los sitios con más pendiente se encuentran mejor porque son menos accesibles, los más grandes también, y por supuesto los que están gestionados. Ahora mismo tenemos mm, los mejores ejemplos de gestión, al menos en los parques nacionales canarios, al menos en las islas occidentales, con la vegetación. Excluir los herbívoros y restaurar no es una elección, es una necesidad, es una obligación que tenemos para, si queremos conservar la naturaleza canaria, al menos lo que nos ha llegado hasta nuestros días, especialmente además con el proceso ahora en el que estamos inmersos de cambio climático. Me van a permitir hacer un paréntesis y he cogido esta isla, que es un ejemplo clásico, Macquarie Island, un ejemplo de aprendizaje, para que veamos lo que pasa en otros sitios del mundo. Una isla pequeña, pero que tiene unos 168 kilómetros cuadrados. Vean lo que pasa antes de tener conejo y después de tener conejo, cómo se puede cambiar el paisaje completamente solamente con una especie de herbívoro invasor.
Y me voy a permitir contarles un poquito la historia. Esta isla se descubrió en 1810 por cazadores de focas y de pingüinos, de elefantes marinos, y se instalaron en la isla en ese momento y junto con ellos pues llevaron las ratas y los ratones, que es la primera introducción de herbívoros en la isla. ¿Qué pasa con las ratas y los ratones? Pues que fueron aumentando y llegó un momento en que les molestaban porque se afectaban a sus víveres, a las comidas que ellos tenían almacenadas. Entonces deciden introducir el gato. Después de introducir el gato, que eso fue en 1820, casi esquilman las poblaciones de pingüinos, de aves, de focas. Entonces, ¿qué hacen? Deciden introducir el conejo para que las focas pudieran alimentarse de conejos y también para ellos mismos. Esto fue en 1870. En 1933 se declara la isla reserva natural, después reserva estatal y finalmente reserva de la biosfera hasta 1977. En 1960, menos de 100 años después de haber introducido el conejo, había 130.000 conejos. Y esta era la situación. ¿Recuerdan la hierba tan grande que vimos antes? Una planta de hojas muy grandes, que es una planta antártica, endémica de estas islas pequeñas, Nueva Zelanda, Australia. Pues fíjense cómo va quedando en determinados sitios y ya el paisaje está cambiando notablemente. Entonces, ya con interés de conservar la población de la vegetación de la isla y la fauna también, en 1968 se introduce la mixomatosis en la isla. ¿Y qué pasa? Que en el 78 pues quedan ya solamente unos 20.000 conejos. Quedan tan pocos conejos que los gatos pues empiezan a utilizar muchísimo el consumo de aves. Llegaban a consumir hasta 60.000 individuos de aves al año y se extinguen dos especies de aves. Entonces, en 1995, en un periodo de 5 años, consiguen la erradicación del gato. Pero solamente 15 años después de erradicar el gato, el 40% de la vegetación de la isla está destruida por el conejo. Miren, 15 años antes de 1990 y después de 2005. Esto es para que nos hagamos una idea de todo lo que ha pasado a nuestras espaldas, que llevamos 500 años con conejos y mucho más con otros herbívoros, pero no hemos sido capaces de tener la foto de antes y la foto de después. En 2011 deciden erradicar el conejo y en 2014 han eliminado completamente los conejos. ¿Cómo lo erradican? Ataque múltiple, disparos, cebos aéreos, cebos manuales, perros de caza y la introducción del calcivirus. La mixomatosis no era tan potente como este segundo virus que introducen. De manera espontánea, sin hacer absolutamente nada, miren el cambio de paisaje del mismo sitio. Esta especie de gramínea tan potente se conservaba en el banco de semillas. Cuando pasa esto, eliminas los herbívoros y se conservan en el banco de semillas las especies, pues entonces no tienes que hacer absolutamente nada. Sin embargo, sí que tuvieron que trabajar con distintas especies que ya estaban como especies amenazadas, algunas en peligro de extinción, como el galion antártico, por ejemplo, y tuvieron que empezar a trabajar con las especies amenazadas, un trabajo que todavía continúa. Sin embargo, por ejemplo, esta que vimos al principio es una de las especies abundantes que llegó a ser rara, pero fíjese lo que pasa aquí. Solamente con poner un vallado se recupera solo esta especie. Importantísimo, cuando nosotros hacemos vallados sin siembra y no nos pasa esto en pocos meses, es que hemos llegado tarde. Hemos llegado tarde y tenemos que ser capaces de reconocer que hay que experimentar para saber qué es lo que nos falta dentro del vallado. ¿Podemos construir islas dentro de islas? Esa es la pregunta, ¿no? Porque al fin y al cabo, esto aquí me gusta esta foto porque es como una isla dentro de otra isla. Pues sí, y esto es lo que se está haciendo en distintas islas del mundo, en todas las zonas con alto valor biológico. Cada vez se hacen vallados más grandes, pues bueno, también en Australia, por supuesto, que tienen problemas gravísimos con el conejo introducido, e incluso vallados de 77 kilómetros cuadrados, en fin, no me sé las medidas. Conseguido simplemente, he querido incluir estas fotos para que vean que no estamos hablando de vallados que pasan desapercibidos, son vallados que impiden incluso la entrada de ratas y de ratones. O sea, se está haciendo esfuerzos muy grandes para conseguir eliminar los herbívoros invasores de estas pequeñas islas dentro de islas, ¿no?
Bueno, y a partir de ahora les voy a contar pues lo que he resumido. He cogido ejemplos sobre todo, con pocas excepciones, de los parques de Caldera de Taburiente, por supuesto también de las cumbres de La Palma y externas al parque, Garajonay y el Parque Nacional del Teide. He sistematizado la información y la he dividido en tres grupos: exclusiones individuales, exclusiones colectivas sin siembra o plantación y exclusiones donde se ha sembrado o se ha plantado especies para completar la flora. Bien, exclusiones individuales, pues aquí vemos la piña de mar, la Tratilis prausiana, que estrechita está en este vallado. Vemos en los vallados que han tenido problemas del codeso herreño, ¿no? Que se metió ganado. Este vallado, el único ejemplar que se ha encontrado en el Teide de la garbancera canaria, Cicer canariense, que este sí se ha hecho con espacio suficiente para que haya regeneración. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues evidentemente la planta no se desarrolla adecuadamente cuando son vallados individuales, la regeneración se pierde si ese vallado es muy estrecho y no protegen poblaciones, ni las comunidades y a veces ni los individuos, ¿no? Como pasó aquí con cabras que introdujeron en la zona donde se estaba trabajando con este codeso. Aquí vemos una foto de Ángel Palomares, donde vemos cajas de Genistea benaobensis del retamón de Cumbre en la isla de La Palma. También vemos repoblaciones de Anagiris latifolia en Telde, en Gran Canaria. Y fíjese aquí en el dato de 7 individuos adultos que había, no sé si 7, sí creo que llegaron a ser 7 los que cuando se empezó a trabajar, hasta 20.000 individuos. Evidentemente, no se ha llegado a recuperar esta especie con 20.000 individuos con este sistema de vallar individuo por individuo. Con esto lo que quiero es hacer una reflexión hacia cuándo usamos este tipo de vallados y cuándo ya damos el paso hacia hacer otro tipo de exclusiones, ¿no? Así, los vallados individuales también son necesarios. Por ejemplo, trabajos de urgencia. Oye, descubrimos una especie, pasó en el Parque Nacional del Teide. Un individuo de garbancera canaria, pues venga, urgente, vamos a vallarlo. También experimentos científicos, como vemos aquí, esta pobre viola queirantifolia encerrada para demostrar que produce muchas más flores y los individuos son más grandes dentro de las pequeñas cajas de tela metálica que fuera, sometidas al conejo. Y esto es en la zona de Montaña Blanca, donde no hay mucha densidad de conejos, pero son incluso más interesantes ya los vallados, por ejemplo, permitir el crecimiento individuales aquí, esta es otra foto de Ángel Palomares, vallados individuales dentro de grandes vallados donde no, por la orografía, no podemos excluir al 100% el conejo. O sea, estamos ya utilizando vallados individuales, pero para trabajar a escala de hábitats. Es un paso importante. O esta foto que vemos aquí de Asparagus fallas en el Parque Nacional de Garajonay, o este Camecitisus, escogón o tagasaste, como dicen en La Palma, que ¿cuál es la función? Incrementar el número de semillas, dedicarse, como pasa en una altura superior al efecto del conejo, incluso del ganado muchas veces también, o de los garruís, pues a partir de esa altura están siempre produciendo semillas y sin hacer ningún tipo de esfuerzo ellos están ahí sembrando, muchas van a desaparecer, pero otras van a contribuir a incrementar la riqueza de la comunidad. Así, en exclusiones individuales, pues hemos pasado de medidas de urgencia para especies amenazadas, repoblaciones como las que hemos visto de Telde o incluso las iniciales del retamón de Cumbre en la isla de La Palma, que ya sabemos que representa un paso para ir hacia algo más, y después ya trabajos con exclusiones individuales, pero que tienden o sirven para trabajar con el hábitat al completo, para restaurar el hábitat. La siguiente parte es ya exclusiones colectivas sin siembra o plantación. La más famosa para nosotros, al menos los que estamos trabajando con problemas de herbívoros, son las tripletas del Parque Nacional del Teide. Fueron, en su momento, creo que tienen más de 20 años. En este momento no recuerdo exactamente. Y aquí se pudo demostrar que el problema del retroceso de la retama era precisamente la presencia de conejo europeo y que la especie que menos le gusta al conejo europeo en la cumbre se encontraba muy bien fuera de las exclusiones, incluso era más rara o un poquito menos abundante dentro de las exclusiones, ¿no?
Pero estos vallados son muy interesantes, no hay siembra de ningún tipo, no hay plantación, para conocer cuáles son las causas de retroceso de poblaciones y también para conocer las posibilidades de recuperación espontánea de los ecosistemas, es decir, para saber si hemos llegado tarde o no. Nuestros estudios hechos en el Parque Nacional del Teide, aquí vemos un análisis para ver si hay diferencias. En verde tenemos las exclusiones y en amarillo las no exclusiones, y son las localidades. Nos está diciendo este análisis que no hay diferencias en la composición de especies dentro y fuera. Es decir, estamos confirmando que hemos llegado tarde. En Timanfaya, un vallado que instalamos, en Timanfaya, aquí tenemos un ejemplo, en lo que sembrábamos las semillas se llenó pues, de especies ruderales sin ninguna diferencia dentro y fuera del vallado. Aquí tenemos un vallado sin siembra en la isla de La Palma, creo que fue instalado en el año, esta foto es del año 97-2000, pero ven, en 2003 con lo que está alrededor no hay absolutamente ninguna diferencia. Nos está diciendo nuevamente que hemos llegado tarde. ¿Por qué? Porque que una especie pase adentro del vallado es muy difícil que las especies restringidas, con todos esos peligros de herbívoros, puedan entrar en los vallados donde no están en el banco de semillas en el momento del cerramiento. Un uso interesante de vallados sin siembra es cuando tenemos especies amenazadas que se reproducen bien en una localidad, tienen alta producción de semillas y alta tasa de germinación. Por ejemplo, los vallados que están ahora encerrando a Viola waxaensis en las cumbres de Guajara. Aquí tienen una tasa de regeneración altísima porque es una planta que regenera muy bien. El único problema que tiene es la herbivoría. Aquí tenemos un tipo de exclusiones sin siembra muy interesantes que son los pies de risco. Traigo los ejemplos de los mejores ejemplos que conozco, de la caldera de Taburiente, que son fotos de David Rosario. Aquí vemos el oeste del Roque de los Cuervos. ¿Realmente qué representa esto? Representa transformar los sumideros, los riscos son sumideros, incluso los andenes son sumideros. ¿Por qué? Porque parte de la riqueza siempre está yendo hacia abajo, hacia sitios donde hay herbivoría. Entonces, esto es transformar sumideros de biodiversidad en hábitats de altísima diversidad a pie de los riscos. Restaurar la vegetación, restaurar los bancos de semillas y nos sirven para conocer cuál es la composición de comunidades si no tuviéramos herbívoros. Es una manera de restauración natural. Vean aquí también en otras zonas de Taburiente la cobertura que se puede alcanzar dentro de estos vallados a pie de risco. Es una manera de salvar estas especies porque no van a estar eternamente en esos pies de risco, aunque algunas son ejemplares antiguos y son estudios que se están haciendo, ¿no? En este sentido. El pie de risco de la fortaleza tiene un pequeño vallado que aún así está siendo útil. Ahora creo que si no lo han hecho ya, van a poner un vallado ya más potente. Otro tipo de exclusiones sin siembra muy interesantes de la caldera de Taburiente son sitios como el barranco de Genebuque. Bueno, aquí están Ángel Palomares y Ángel Fernández que podrán ayudarme y podrán explicar cosas seguramente, porque como ya dije, yo estoy hablando del trabajo de otros, no estoy hablando de mi propio trabajo. En Genebuque, pues aquí hay una zona donde se instalaron dos pequeños vallados, no sé si me comentaron de 3 o 5 metros, y así consiguieron que la Ruiz no pasara a esta zona que vemos aquí. Aquí hay una ampliación, las fotos no son muy buenas, lo cogí de Google Earth, pero sí podemos ver que esto está más verde que la pared opuesta. En esta zona de Genebuque, vean el cambio tan importante, porque uno de los aspectos también que nos sirven las exclusiones, en estos momentos que tenemos tantas sequías, es cuando nos llegan las lluvias, la mejor manera de aprovecharlas es que no tengamos herbívoros comiéndose las plántulas y comiéndose todo ese rebrote rapidísimo que tienen la ventaja de hacer la mayor parte de las especies endémicas de Canarias, que responden muy rápido a la incorporación de agua, ¿no? Así que vean aquí el cambio espectacular. Otro tipo, bueno, esto no lo he dicho, pero es importantísimo. Estas exclusiones son exclusiones en sitios donde nunca ha habido conejo. Ha habido arruís, ha habido ganado, a veces también los ganaderos ponían determinados baifos en la caldera en determinados sitios, pero nunca hubo conejo aquí. Y esto da muchísima ventaja desde el punto de vista de los bancos de semillas, al menos porque son sitios donde no ha habido ganado intensivo, donde no ha habido mucho ganado. Vean aquí, esto es una zona donde
Esta persona, Eduardo Pérez, tuvo la brillante idea de poner un palo en un pino que está aquí, donde estoy marcando con la flecha, ¿no? Entonces esto hace que si pasan los arruis por aquí, pues se matan. Creo que en ese momento esta persona también contribuyó a sacar algo de ganado que quedaba en el año 90 y pasó a ser un sitio de recuperación natural, un sitio de restauración natural donde podemos ver aquí las coberturas que se alcanzan. Vemos hay altísima diversidad de especies, no está el inventario completo, se está haciendo ahora. De momento 36 especies endémicas y 9 no endémicas. Estas 9 no endémicas ya nos están diciendo que ha habido ganado, que ha habido arruí, porque una de las cosas que acompañan a los herbívoros es la introducción de especies ruderales, junto con la nitrificación del suelo. Aquí vemos otro aspecto, miren aquí la altura que alcanzan las fabáceas. Las fabáceas son de las primeras que desaparecen porque son muy nutritivas, entonces son muy ricas, muy palatables para los herbívoros invasores, ¿no? Y con esto, pues tenemos ya el segundo grupo que he hecho. ¿Qué pasamos? Pues de parcelas que son para aprender las causas que nos han llevado a tener la composición de especies que tenemos, parcelas de gran tamaño donde hay otras especies, pero hay especies amenazadas que podemos protegerlas o recuperarlas simplemente con excluir los herbívoros, hay ya parcelas de restauración natural, como los pies de risco, o estas parcelas como la veta de los pinos de arriba en Caldera de Taburiente. Habría que aprovechar toda la orografía de Canarias para hacer este tipo de exclusiones, de pie de riscos, de poner vallados en el Teide. Me consta que ahora se va a hacer, por lo menos eso me han comentado, un vallado, también un pequeño vallado en la entrada de una zona para eliminar el muflón en un sitio donde no ha habido conejo. Estos son oportunidades magníficas que estamos desperdiciando y que habría que ir mañana mismo, ojalá mañana hubiera gente con capacidad para tomar decisiones en este sentido e incorporar nuevos sitios. Y pasamos al último grupo, que son exclusiones con siembra o con plantaciones. Aquí las más famosas por ser las primeras son las que promovió Ángel Palomares en la caldera de Taburiente. Tenemos 4 tipos de parcelas, unas donde entran conejos y arruís. Aquí solo entra el conejo, pero hay unas líneas difíciles de ver que no permiten la entrada de arruí, y en estas no entran ni conejos ni arruí. Ya ven la diferencia. Yo cuando fui por primera vez, hace un montón de años ya, no me acuerdo qué año, a ver estos trabajos, gracias a un proyecto que tuvimos aquí, pues tuve clarísimo la conclusión. Digo, no conocemos los pinares. Esa definición de los pinares de Ceballos y Ortuño, que el pinar canario es un bosque con solo una especie arbórea y con un sotobosque pobre en especies, es el resultado de cientos y miles de años de herbivoría. Eso no es así. Es el resultado de no conocer las causas de los paisajes que nos han llegado hasta nuestros días, y es el resultado de no haber trabajado en ese momento con exclusiones. ¿Qué nos permiten estos vallados con siembra o plantación? Pues conocer la ecología de las especies, conocer cuál es su distribución. Si quedan solamente 2 individuos de una especie en un risco o quedan en 2 riscos, ¿cuál es el hábitat de la especie? No lo sabemos. Hasta ahora nos lo habíamos creído, pero no lo sabemos y hay que experimentar. Las siembras son más naturales, pero lleva mucho trabajo, hay que recolectar semillas y muchas veces pues las sequías hacen que no den los resultados tan eficaces, ¿no? Pero tienen la ventaja de que podemos saber la capacidad de supervivencia de las especies allí donde las sembramos, ¿no? Fíjense, este tipo de 4 parcelas se instalaron en todo esto, en 41 localidades con 12 especies, para saber cuál era su distribución. Es decir, se estaba aprendiendo la capacidad de 12 especies para distribuirse dentro del Parque Nacional. Estos son parcelas experimentales con siembra, también de la caldera de Taburiente. Son mayores, las anteriores, no lo dije, eran de 25 metros cuadrados. Estas son de 400, parcelas de 20 por 20, donde se trabaja con especies amenazadas y con especies restringidas también. Podemos ver la diferencia, ¿no? Dentro y fuera. Este pinar que vemos aquí a la derecha ya no tiene nada que ver con la definición de Ortuño, ¿no? De que el pinar tenía un sotobosque pobre en especies.
En las parcelas de cumbre también se trabajó con 7 especies amenazadas en 24 localidades y estos puntos amarillos que vemos a lo largo de estos transectos nos están permitiendo o permitieron descubrir cuál es el área de distribución de muchas especies, bueno, en concreto de 7 especies amenazadas, de las que se creía que estaban restringidas a la cumbre y que además, como bien explica Ángel Palomares en sus charlas, conferencias, se creía que eran rupícolas. Incluso fueron descritas como especies con tamaños mucho más pequeños de los que se conoce ahora, después de que se han podido desarrollar en suelos profundos. Restaurar con bancos de semillas, o sea, la manera de recuperar, especialmente en los ecosistemas áridos, la flora, las comunidades vegetales, es restaurar el banco de semillas, tener ahí un pool que nos permita aprovechar las lluvias, que nos permita aprovechar esas circunstancias donde ya no tenemos a los herbívoros invasores. Tengo aquí un gráfico elaborado por el Parque Nacional y fíjense qué dato tan interesante. Por cada 10.000 semillas sembradas, esto es lo que obtenemos. Lo máximo es 160 algo más de 166 especies en Telines stenopétala. Bencomia estipulata no llega ni a una especie por cada 10.000 semillas. Esto es muy importante. Yo me acuerdo cuando lo de las siembras del helicóptero, que decían, no, es que es una burrada, 40.000 semillas de bencomia. Es que 40.000 semillas de bencomia, si sabemos esto, y sabemos que una bencomia puede producir hasta 1.000.000 de semillas un individuo, prácticamente no es nada, es poquísimo. Cuando se asusta la gente, no, es que han dispersado 2.000.000 de semillas en 11 vallados. Pues es que 2.000.000 de semillas no es nada, depende de la producción. No estamos acostumbrados a barajar esos datos. Esto lo digo para que vean el esfuerzo que hay que hacer. El esfuerzo que hay que hacer en recolectar semillas, en sembrar, que a veces no te sale un año bueno, que no salen adelante los individuos. A pesar de todo esto, lo que estoy diciendo es que es un trabajo imprescindible y nos permite conocer cuáles son las especies dominantes en los ecosistemas. Cuando teníamos las cumbres de La Palma todas llenas, los pinares de cumbre llenos de codeso, pues no podíamos saber que el retamón de cumbre, como lo vemos aquí, era una de las especies dominantes. Estos vallados se han ido ampliando o se están ampliando actualmente con una sugerencia de personal del Cabildo de La Palma. Fíjense, en 2020 prácticamente aquí no se ven individuos. ¿Y qué es lo que ha pasado después? Que ya tenemos individuos, incluso algún individuo reproductor. O sea, tenemos unas plantas, algunas especies de las que son raras o están restringidas, tienen una capacidad de regeneración muy, muy importante. Pues nosotros, viendo todo, conociendo todos estos trabajos de exclusiones, decidimos dirigir un trabajo de fin de máster sobre la composición de especies en los pinares de la isla de La Palma. Hicimos parcelas, miren, este es uno de los sitios que podemos decir que es un ecosistema de referencia del pinar. El andén de los calzones rotos en la caldera de Taburiente, donde nunca ha habido conejos, nunca ha habido arruís, es un sitio inaccesible incluso para animales capaces de circular por grandes pendientes, ¿no? Aquí se han encontrado 41 especies. De esas 41, solo hay una especie no endémica y es nativo seguro, que es la bituminaria bituminosa, ahora no me sale el nombre popular, y el resto son especies endémicas, o sea, altísima diversidad. Las parcelas que hemos hecho aquí, gracias a la utilización de drones y gracias al personal del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, tienen entre 33 y 34 especies, aquí y en el andén de la Cañada. Las parcelas que hemos hecho fuera, en el resto de los pinares, nunca tuvieron más de 13 a 15 especies, para que vean toda la diversidad que perdemos, además de la cobertura. Ahora que se habla tanto del agua, de buscar las maneras de recuperar el agua, de conseguir gestionar el agua en Canarias, lo primero que tenemos que hacer es recuperar la cobertura vegetal y la máxima diversidad. Bueno, pues con las parcelas control y las exclusiones hacemos el mismo análisis que les mostré para el Parque Nacional del Teide y que encontramos. Aquí abajo a la izquierda tenemos las parcelas, los ecosistemas que nos quedan, los puntos de referencia en verde, después las parcelas de exclusión, estas,
y después en rojo el resto. Es decir, hay comunidades distintas porque se agrupan de manera diferente. Es decir, podemos demostrar que los herbívoros invasores nos han cambiado la composición de especies de los pinares de La Palma, que es donde hicimos este trabajo. Hemos hecho también parcelas experimentales en el Parque Nacional de Garajonay. Recuerdo que incluimos Garajonay pensando que era más fácil conseguir un proyecto del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, pero no pensando que el Fayal Brezal también, la composición de especies del Fayal Brezal está totalmente modificado por efectos de conejo europeo. Aquí vemos pues la parcela de exclusión y aquí la zona control, que prácticamente no tiene nada cuando se han sembrado las mismas semillas. Se sembraron 33 especies en 11 vallados, más de 2 millones de semillas. Lo mismo podemos ver para zonas externas al área forestal, en el Parque Nacional de Garajonay. Vallados de exclusión para restaurar las zonas quemadas es imprescindible. Es imprescindible para poder incorporar especies restringidas y además son sitios con poco nitrógeno, pero no son los sitios más adecuados para trabajar con especies amenazadas. Esto sería un paso más, trabajar ya con zonas que no han tenido una perturbación tan potente como es un incendio, a menos a corto plazo, ¿no? Aquí vemos vallados que no se han sido quemados en el Parque Nacional del Teide, donde sí podemos incorporar, o de hecho lo están haciendo, especies amenazadas como el cardo de plata. Se trata de restaurar con especies claves que están en el banco de semillas o con fuentes cercanas del banco de semillas y incorporar especies amenazadas para ir enriqueciendo esa comunidad. Aquí vemos cómo ha ido avanzando la comunidad en el momento actual desde la fuente de semillas, que es una parcela de exclusión más antigua que se ve aquí detrás, esta densidad. Bien, también en los trabajos de restauración ya en la caldera de Taburientes hablamos ya de parcelas de mayor tamaño, donde se siembran especies, donde se plantan especies también. Miren aquí esta fotografía, la cogí también de Google Earth. Esta es la parcela que les enseñé antes, donde no se había sembrado nada. Y miren la diferencia tan grande con este gran vallado ya de restauración del hábitat de cumbre. Aquí lo podemos ver de cerca con esta abundancia de retamón de cumbre. Estas parcelas nos han enseñado que el codeso no es la especie dominante en las cumbres de La Palma. Realmente las especies dominantes son otras fabáceas de mayor porte, mayor tamaño, debajo de las cuales el codeso no sobrevive, no compite bien. Bien, ya vamos terminando. Recuperar las comunidades vegetales es indispensable para enfrentar el cambio climático. La mejor manera de mitigar el cambio climático es restaurar los hábitats y los paisajes. Es la mejor solución natural para esto. ¿Qué conseguimos con estas restauraciones? Mayor estabilidad en las comunidades. ¿Por qué? Porque la estabilidad de las comunidades, para que el cambio climático no haga tanto daño, depende de la riqueza y depende de la diversidad de especies. Y más resiliencia a las comunidades consiguiendo lo que se conoce como asincronía. Cuanta más diversidad de especies, más diferentes especies con diferentes biotipos, con diferentes rasgos funcionales, vamos a tener diferentes tiempos de respuesta y modos de respuesta a cualquier perturbación, especialmente también por cambio climático. Con lo cual, esto es lo que perseguimos. Así que esta es la manera, persiguiendo esto, enriqueciendo nuestras comunidades, lo que podemos hacer ya es otro paso más, reconstruir los ecosistemas de referencia. Podemos reconstruir lo que se perdió, lo que no sabemos cómo era. No, no porque no conocemos las especies que hemos perdido y tampoco conocemos cómo era y además tenemos un momento climático distinto. Eso no lo podemos hacer, pero podemos llevar nuestros ecosistemas a sus mejores posibilidades actuales y podemos experimentar para tener las comunidades lo más naturales posibles. Al fin y al cabo, están viendo que todas estas exclusiones nos están sirviendo ¿para qué? Para aprender a trabajar con las comunidades vegetales. Esto es una parcela, nosotros la llamamos de todos con todas, la primera que se ha instalado de este tipo, que yo sepa, en Canarias es en el Limonero, en la caldera de Taburiente. Tiene 18.176 metros cuadrados, se han sembrado 39 especies, más de 2 millones de semillas y actualmente
hay 34 especies, bueno, por lo menos en el año 2024. Esto significa restaurar con múltiples especies, recuperar el banco de semillas con todas las especies que pueden ir ahí. ¿Cómo hemos seleccionado las especies? No hemos ido a buscar especies al sur de la isla, no. Se ha modelizado para conocer el área potencial de las especies y aquellas que su área potencial estaba en esta zona, pero que no estaban presentes, han sido incorporadas. Perdón. Otro aspecto para que vean lo que es un pinar de cumbre enriquecido dentro de este vallado de exclusión. Esto es un ejemplo de lo que se podría hacer en los espacios protegidos, trabajando con exclusiones, ¿no? Restauraciones naturales, de las que hablábamos antes, restauración con siembra, huertos semilleros y, por supuesto, vallados experimentales. Es un grandísimo esfuerzo, son muchos años. Sé que muchos espacios protegidos no lo han hecho, pero es el momento de empezar. Pasamos ya, el último ejemplo que traigo es Garajonay, lo considero un ejemplo de restauración integral a escala ecosistémica en Canarias. Aquí tenemos un ejemplo de una zona externa al área forestal. ¿Qué es lo que se hace? Se trabaja con especies amenazadas al mismo tiempo que se introducen, o al revés, al mismo tiempo que se eliminan especies invasoras. En estos márgenes del parque había incluso tuneras. Se introducen especies amenazadas, se introducen especies restringidas y, ¿por qué no?, si faltan también las especies comunes, si no son capaces de llegar ellas. Se utilizan restricciones en algunas partes, son zonas dependientes y se consiguen pues estos paisajes maravillosos que vemos aquí a la derecha. Pero es que Garajonay, todo el Parque Nacional de Garajonay, fíjense aquí, esta es la zona, en este mapa que se ve a la izquierda en azul, son las zonas que antiguamente fueron taladas, la laurisilva fue talada y se plantó pinar. Entonces, pues son las zonas más degradadas, ¿no? Aquí hay pequeños puntos y la zona más degradada es esta que se encuentra en la parte sur del parque. Pero miren lo que se ha hecho, todos estos puntos son puntos de translocaciones de casi 40 especies. Es decir, se ha cogido un ecosistema vaciado, que es verdad que tenía una cosa buena, porque conservaba árboles de gran tamaño, es verdad que había pasado el ganado, había pasado el carboneo, había pasado muchísimas cosas, pero todavía conservaba estructura con bosques maduros, al menos en una buena parte. Pero toda esta gran cantidad de translocaciones con casi 40 especies es lo que permite decir que esto es un ecosistema vaciado que se ha rellenado. No es un trabajo concluido. Estos trabajos son a largo plazo. Estos no son trabajos que dicen, no, te damos 1 millón de euros para... No, estos son trabajos de fondo, donde hay que poner personal y donde tienen que estar los presupuestos mantenidos en el tiempo. Si no, no se puede recuperar. Más de una vez he escuchado decir a Ángel Fernández que no hace falta tanto presupuesto ni tanto personal. Lo que hace falta es que sea gente entusiasmada y que sea gente que se mantenga en el tiempo, que tú formas a unas personas o se van formando y que se puedan mantener y que pueda continuarse este trabajo pues a lo largo de este es un trabajo de casi 40 años, entre 38 y 40 años. Así que se trata de utilizar los bosques maduros de laurisilva, representan sitios de exclusión para el conejo europeo. Es decir, coger bosques jóvenes de laurisilva y trabajarlos para que aceleren y sean bosques más maduros, va a hacer que su sotobosque se defienda solo del conejo europeo. Por supuesto, aquí hay que hacer trabajo, como hace el Parque Nacional y como se ha hecho también con ayuda desde el Gobierno de Canarias, de controlar, por desgracia, los herbívoros invasores, las cabras y las ovejas que campan a sus anchas por toda la isla. Y esto es un trabajo que hay que seguir haciéndolo porque, por desgracia, todavía no se ha eliminado el ganado asilvestrado de la isla de La Gomera. Así que restauración integral de un ecosistema con múltiples especies. Incluso se están llevando especies que no han llegado al parque, pero que nunca llegarán porque con la herbivoría, los problemas de herbivoría no van a llegar solas. Se experimentan con especies y se introducen en pequeñas zonas, tras pequeños vallados experimentales para asistir a la flora para que pueda llegar al parque. Hemos hecho un estudio de cambio climático donde hemos comprobado que actualmente Garajonay es un refugio y se puede mantener el refugio, al menos en el periodo que hemos analizado, hasta 2080. Pero para que esto suceda,
hay que asistir a todas las especies que no pueden emigrar para entrar en el parque, porque se va a producir un cambio de la flora por cuestiones simplemente climáticas. Al menos eso es lo que dicen los modelos, eso es lo que dicen las predicciones. Es decir, nunca hizo tanta falta asistir a la flora para la migración como en este momento. Y bueno, pues aquí concluimos, estas son las tres líneas que hemos seguido de exclusiones individuales, pasar desde salvar individuos que acabamos de encontrar hasta reconstruir ecosistemas de referencia. Es algo que se puede hacer, es algo que se ha experimentado en Canarias y que invito a que todos los gestores, los técnicos que puedan escuchar esta charla, que se va a colgar en la CBC, pues que se copien, que pregunten a los protagonistas de esta historia, que les pregunten, que les pidan ayuda y que puedan copiar esta historia en todos los espacios que se pueda repetir. Así que recuperar la diversidad perdida es imprescindible para no seguir perdiendo. No se puede gestionar adecuadamente ningún espacio protegido de Canarias sin eliminar, controlar o excluir a los herbívoros invasores. Esto es urgente. Y gestionar adecuadamente con exclusión de herbívoros es también aprender a restaurar. Perdón. Muchas gracias.